a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En esta noche, hermanos, vamos a estar teniendo un pequeño estudio bíblico, porque muchas veces, hermanos, ignoramos la voluntad de Dios, y yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 12. Amén. Es importante que sepamos, hermanos, que las bases para nuestra salvación están en la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Y muchas personas quieren servir a Dios a su manera. Otras personas piensan de que haciendo las cosas como otra persona les dice está correcto. Puede tratarse de una persona muy popular, puede tratarse de una persona que tiene mucha influencia social, política, económica en el mundo, pero en realidad, hermanos, nosotros podríamos estar siguiendo a un líder falso, porque las bases para nuestra salvación están en la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Su palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no dejará de ser. Aleluya. No pasará jamás. Es más, por la palabra de Dios vamos a ser juzgados. Así que, hermanos, nosotros necesitamos, hermanos, conocer lo que dice la palabra del Señor. Por allá adentro hay más Biblias. Si alguien no tiene una Biblia, nuestra hermana Isaura les va a buscar una. Bendito sea Dios. Pero es importante que leamos lo que escrito está en la palabra del Señor. Aleluya. Cuando todos hayan encontrado Juan 12, díganme. Vamos a comenzar, aleluya, amén, en el verso 44. Aleluya. Aleluya. Estamos gozosos, aleluya. El Señor es bueno, Él vive, aleluya, en su trono. Y su palabra dice que está en medio de nosotros, donde 2 o 3 se reúnen en su santo nombre. Ahí estará el Señor con nosotros todos los días de nuestra vida, aleluya, con todos aquellos que se reúnan en el nombre del Señor. 12:44. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Pero, oiga, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, él la juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bendito Padre, le damos gracias en esta noche, Señor. Sabemos que las bases para nuestro verdadero conocimiento, Señor, al respecto de ti, aleluya, del Dios Todopoderoso, están en tu palabra, Señor. Y todo lo que es conforme a tu poder, Señor, a la creación, a todo lo que tú hiciste, Señor, está en tu palabra. Yo te ruego, Señor, que en esta noche sensibilices nuestros corazones, Señor, porque no todos, Señor, valoramos tu palabra, Señor, ni entendemos lo poderoso que hay de ti, Señor, pero tu evangelio es bíblico, Señor, es cosa gloriosa, Padre Santo, y debemos de honrar tu palabra. Yo te ruego que en esta noche pongas en nuestro corazón, Señor, la responsabilidad de leerla, de amarla, Señor, y proclamarla a los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta palabra de Dios, hermanos, es una palabra gloriosa que ha sido traída para que nosotros seamos salvos, para que por ella seamos purificados, para que por ella seamos lavados, para que por ella seamos transformados. Aleluya. A la imagen del varón perfecto, dice la palabra del Señor, a la estatura
armadura de Cristo, con el conocimiento pleno de quién es Dios, su creación, su grande poder y la salvación que nos ofrece por medio de un plan glorioso. Aleluya. En que Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que Dios escogió anteriormente al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que Dios también estableció para ellos mandamientos. De la misma manera como a nosotros, su iglesia, el Señor nos ha dado esos mandamientos, los 10 mandamientos de la ley moral que Dios le dio por medio del profeta Moisés al pueblo de Israel. Y eso es lo que hemos venido estudiando. Aleluya. Entre escoger si vamos a servir a Dios o si vamos a servir a otros ídolos, a otros dioses, porque déjenme decirle, yo sé que ustedes no están ignorantes de esto, pero hay muchos dioses aquí en la tierra. No es que sean dioses, pero los hombres los han proclamado sus dioses. Aleluya. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermanos, de que Dios solamente es uno. Aleluya. Que Él habita en las alturas. Aleluya. En el eterno presente. Aleluya. En la eternidad. Aleluya. Y que Él es espíritu. Y dice la palabra del Señor que los que lo adoran, lo debemos de adorar en espíritu y en verdad. Aleluya. En espíritu, porque Dios es espíritu. Él se manifestó a través de su Hijo, aleluya, a todas las razas, a todas las naciones y por todos los siglos, aleluya. El Evangelio es anunciado a través de la misericordia en el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad entera por medio de creer en Jesucristo, su Hijo amado, aleluya. Él no es el Hijo de Dios, Él es el único Hijo, el unigénito Hijo de Dios, aleluya. Bendito sea Dios, a quien Dios ha enviado para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Sin embargo, hoy en día hay muchas corrientes por ahí, no solamente filosóficas, ideológicas, sino de carácter religioso, y muchos prometen salvación. Algunos ateos ponen su confianza en los políticos para que les salve de la condición y la ruina económica o moral, ¿verdad? Para que los respalden todavía en sus intereses personales. Pero nosotros que sabemos que el ser humano fue creado para ser eterno, sabemos que tenemos necesidad de un Salvador. Aleluya. Porque el mundo, hermanos, el mundo, dice la palabra del Señor, que está desechado por naturaleza del pecado original de Adán. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, están destituidos de la gloria de Dios. Y para eso necesitamos un Redentor, y Él trajo una doctrina por la cual vamos a ser juzgados. El que le rechaza a Él tiene que juzgue, dice la palabra que nos ha hablado, ella nos juzgará en el día postrero. Por eso, hermanos, tenemos una Biblia, no para tenerla guardada, no para tenerla solamente para traerla a pasear bajo el brazo, hay que leerla. Tenemos también que memorizarla, hermanos, a veces guardarla profundamente en el corazón de una manera estructurada para que podamos dar a conocer los conceptos de la salvación que Dios ofrece, porque muchos viven a su manera creyendo que son salvos, pero la palabra del Señor los reprueba. Así que nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para contar la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros elijamos a quién vamos a servir. Hablábamos, hermanos, hace muy poco hablábamos de lo que pasó con Josué. Josué era un siervo de Dios, aleluya, que continuó el llamamiento del profeta Moisés. Y dice que Moisés murió. El Señor posiblemente se lo llevó. Hay un misterio al respecto de su cuerpo, no se sabe dónde está, pero lo que sí es de que Dios dejó a otro líder para poder guiar a su pueblo Israel. Y por medio de él les dio mandamientos, les dio preceptos, les dio estatutos por medio de Moisés, que también Josué los continuó. Yo creo, hermanos, de que estuvimos hablando claramente. Vamos a recordar un poquito al respecto de lo que hablábamos de Josué. Usted que hizo sus anotaciones, estábamos hablando, hermanos, de Josué.
Y es que, hermano, es muy fácil darnos cuenta cuando nosotros adoramos verdaderamente a Dios. Fíjense que vayamos, por favor, al libro de Josué, capítulo 24. Aleluya. Decíamos de que Josué, el siervo de Dios, retó al pueblo de Dios, a Israel, a escoger, a elegir a quien ellos iban a servir. Y él dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y el pueblo de Dios gritó que servirían al Señor. Y mientras ellos sirvieron al Señor, prosperaron grandemente. Pero cuando ellos dejaron al Señor, también tuvieron consecuencias. Vean lo que dice aquí en el verso 14 de Josué 24. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y dice la palabra del Señor: ahora pues temed a Jehová, está hablando Josué, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, oiga, usted también ha tenido sus padres que posiblemente han servido a otros dioses. Amén. Y hoy lo vamos a entender. Pues pongamos atención. Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Verso 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Hermanos, esto es un reto. El Señor nos está llamando también a nosotros a una salvación. Y las consecuencias de obedecer a Dios son para salvación, pero las consecuencias de desobedecer a Dios son para condenación eterna. Usted puede salir de la cárcel después de una condena que le pueda dar el juez en esta tierra, pero del lugar de la condenación eterna nadie podrá salir jamás. Y de esto quiero que estemos nosotros conscientes, que estamos hablando del futuro y el destino que cada uno de nosotros tendrá el día que parta de este mundo, porque dice la palabra del Señor que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. No solamente la fe cuenta, hermanos. Jesucristo también dijo que Él viene, aleluya, con galardón para galardonar a cada uno según sea su obra. Pero ya hemos leído, hermanos, en Juan 12, que también vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, que nos ha dado una lista específica en 1 Corintios 6, del 9 al 11, que es necesario tenerla siempre presente, que esa es la lista de los que no heredarán el reino de los cielos. Y entre ellos están también los idólatras. Hermanos, sabemos nosotros que la idolatría, hermanos, la inmoralidad, hermanos, la injusticia, fueron siempre los pecados más graves por los cuales se le dio palabra de amonestación al pueblo de Israel. Y por no oírla, hermanos, por no oír la palabra de Dios, tuvieron grandes consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque Dios al hijo que ama lo corrige, lo disciplina. Y si alguno no es disciplinado y corregido es porque no es hijo, es un bastardo, dice la palabra del Señor. La palabra está fuerte, pero así lo dice en Hebreos capítulo 12. Aleluya. Por eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos distinguir las dos
corrientes, hermanos, que están como corrientes en este mundo de la verdad y la mentira. Hermanos, son dos corrientes muy fuertes. Solamente que en el camino ancho de la mentira, ahí van muchos, porque ahí hay placeres, complacencias, pecado, y prometen paz y salvación y seguridad, pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, yo no estoy de acuerdo, aleluya, con muchas de las bases doctrinales de algunas iglesias, pero en esta noche yo me quiero referir a una específicamente, hermana, y es la que hemos venido observando porque es la más idólatra. Las sectas que se han levantado, autodenominadas católicas, digo cristianas, hermanos, como la Iglesia Católica, hermanos, no responde propiamente a esta doctrina bíblica. Son, hermanos, dogmas y son principios doctrinales que ellos han creado para formarse, aleluya, una iglesia muy distinta a lo que la palabra del Señor señala. Y aquí la palabra del Señor dice que por su palabra es que vamos a ser juzgados. Yo quisiera que las personas que están allá atrás pasen aquí adelante, aleluya. Si alguien puede invitarles para que puedan venir, aleluya, para que puedan venir aquí. Escucho por ahí pláticas. Vamos a invitarles a que puedan venir aquí a escuchar el mensaje del Señor, aleluya. Hermanos, nosotros tenemos que pensar muy bien en cómo servimos al Señor y estar seguros de que el camino que llevamos es el camino correcto para llegar al cielo, porque el Señor Jesucristo ha dicho que Él es el camino de salvación, amén, y es el único camino de salvación. No es Buda, no es Hare Krishna, no es Mahoma, no es nadie más, solamente el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, y su nombre es Jesucristo. Amén, Juan 4:22 asegura que la salvación viene de los judíos, no viene del Vaticano, no viene de Roma, no viene de China, no viene de Irán, no viene de ninguna otra parte. La salvación viene de los judíos porque Jesucristo es hijo de la tribu de Judá, aleluya, y Él nació como hombre, aleluya, en la tribu de Judá, como un varón judío. Bendito sea Dios, como estaba prometido por medio de los profetas. A través, aleluya, de esas profecías es que nosotros conocemos que Jesucristo es el Salvador. Todo Isaías 53 lo dice claramente y lo garantiza Mateo capítulo 26, que es el cumplimiento de Isaías 53. Eso ya lo hemos estudiado poco a poco y lo hemos visto a la luz de la palabra. Bendito sea Dios. Pero la iglesia del Vaticano, hermanos, ellos eligieron adorar ídolos. Hermanos, ellos, hermanos, también han hecho imágenes. Hermanos, ellos han hecho cosas a las cuales honran con candelas, con oro, con rosarios, con misas. Hermanos, con rezos, con candelas, hermanos, cosas que la Biblia no autoriza, ni siquiera, hermanos, las menciona. Usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis y usted no va a encontrar la palabra misa, la palabra rosario, usted no va a poder leer absolutamente nada al respecto de eso. ¿Sabe por qué? Porque ese es otro evangelio. Y Gálatas 1, del verso 8 al 9 dice que si alguno viene predicando otro evangelio que el que nos han enseñado en la palabra del Señor, es anatema. Eso de anatema quiere decir es maldito. ¿Sabe por qué? Porque conduce a la condenación eterna. Y vamos a ver por qué. Mire, hermano, vaya conmigo, aleluya, al capítulo de Éxodo. Bendito sea Dios. Éxodo 20, verso 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Estos son los mandamientos. Vamos a ver solamente los primeros, que son al respecto de la idolatría. Jehová Dios habló diciendo en el verso 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza alguna de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, esto es una aserción, una enseñanza concreta, hermanos. Nosotros no podemos hacernos imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, hermanos, para adorarlas. Y menos para arrodillarnos, hablar con ellos. ¿Sabía usted que la práctica de adorar a los muertos, hermanos, porque son las imágenes de personas que han muerto? Y los que hablan con ellos están practicando, dice la palabra del Señor, una de las corrientes que son ocultistas, y se llama necromancia. Esa necromancia, hermanos, es la ciencia de hablar con los muertos, y solamente los brujos, los chamanes, los mediums son los que los practican. Y si usted se da cuenta, en muchas de las botánicas y centros ocultistas también tienen las mismas imágenes que tienen en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque también hemos enseñado, hermanos, de que estos invocadores, evocadores de espíritus malignos, hermanos, saben muy bien que atrás de cada imagen hay demonios. La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo, pero ahí en 1 de Corintios, capítulo 10, verso 19 al 20, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo sea algo? Antes bien digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Qué está diciendo? El diablo está buscando, hermanos, la adoración a través de cualquier mentira. Decíamos que el mundo, el camino ancho, el mundo sin Dios, hermanos, va con rumbo y dirección a la condenación eterna, adorando las cosas que no son. Pero si nosotros queremos encontrar el camino de la salvación, es a través de Jesucristo y su palabra, la cual nos enseña como lámpara a nuestros pies. Aleluya. Lumbrera es su palabra y lámpara a nuestros pies. Hermanos, para que nosotros caminemos con paso firme y saber que nosotros estamos verdaderamente en el camino de la salvación y no siguiendo a otro ciego que no conoce el camino, porque ambos caerán en el mismo hoyo. Y quiero que vaya conmigo, aleluya, a Deuteronomio 4, verso 15. Fíjense, en este pasaje de la Biblia, hermanos, vamos a entender que la palabra del Señor nos enseña lo mismo, en el mismo principio de los 10 mandamientos, y hablando también Dios mismo a su pueblo, y Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Él está vivo. Aleluya. Y por su palabra vamos a ser juzgados. Cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel, no se manifestó a través de ningún ídolo, de ninguna imagen. Nunca se ha visto que el pueblo de Israel lleve una imagen para adorarla. Ellos ciertamente tenían un arca que era el símbolo sagrado, aleluya, para que se reconociera al pueblo de Israel en su grande poder, y adentro del arca del pacto, ahí estaban las tablas de los 10 mandamientos, ahí estaba la vara de Aarón, ahí estaban algunos utensilios que tenían símbolos espirituales para que ellos tuvieran en conmemoración el gran poder con que Dios los había salvado en muchas situaciones que ellos debían de guardar, conmemorándolo, pero no para adorar los utensilios, sino adoraban al Dios de los cielos. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 4, verso 15. ¿Ya lo tenemos? Amén. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Oiga bien. ¿Y qué son las imágenes que vemos en la Iglesia Católica?
santos y a San Pedro, San Antonio, San Pablo y a todos los santos que ellos han querido crear para adorarlos. Verso 17. Ninguna figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de paz alguno, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, tampoco que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, idolatrándolos. Porque Jehová tu Dios quien los hizo es, y los ha dado a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Las cosas, hermanos, que Dios hizo, todas las cosas que Dios creó, no son para adorarlas. Esas, hermanos, las estrellas Dios las puso ahí como por señales y como lumbreras para que nosotros entendamos cuándo es el día y cuándo es la noche. Pero ¿qué puede ayudarnos la luna, el sol o las estrellas? En nada. Solamente el diablo usa todos esos mecanismos para distraernos, que quitemos la mirada del verdadero Dios Todopoderoso para ponerla en la mentira, para que nosotros también fuéramos condenados. Y hay muchos pasajes bíblicos que más adelante vamos a estar estudiando al respecto de quienes adoraban al sol, los que adoran la luna. Mire, el pueblo todo islámico, ellos adoran a Naná, a la luna. Los símbolos de ellos es una luna con una estrella y ellos tienen sus símbolos así. Y sin embargo, hermanos, son cosas creadas. Nosotros somos llamados a adorar al Creador de todas esas cosas. Aleluya, bendito sea su santo nombre, bendito sea Dios. Amén, aleluya. Vamos a Deuteronomio, ya que estamos aquí en el capítulo 17. Miren, hermanos, me llama la atención en este capítulo 17 de Deuteronomio, del 1 al 7, mire qué dice aquí. Deuteronomio 17. Cuando usted lo tenga, fíjese que así era el castigo por la gravedad delante de Dios para aquellos hermanos que hacían estas cosas adorando a los astros, al sol, a la luna, porque sí los han habido. Para que miremos siquiera un pequeño ejemplo de estas cosas que estamos hablando, porque la gente es tan ilusa que todavía conociendo las cosas de Dios, su palabra, se deja engañar por las costumbres paganas de otras naciones. Y nosotros a las naciones que entremos, dice la palabra de Dios, así como al pueblo de Israel se le fue dado de parte de Dios, que no hagan ni practiquen las cosas que a las naciones donde ellos iban a entrar practicaban. Sin embargo, hermanos, venimos de nuestros países y hay que ver ni nada del Halloween. Sin embargo, aquí, cuando vienen aquí a este país, ya los niños andan disfrazados para el Halloween. Ay, a recoger los huevitos de la Pascua. Hermanos, nada de eso se practica allá en nuestros países, pero cuando entramos a esta nación o a cualquier otra nación, ahí andamos practicando cosas que son abominables. Hermanos, la Biblia condena que nosotros nos asociemos con las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia le llama almas adúlteras en Santiago capítulo 4 por andarse asociando con la corriente de las tradiciones del mundo. Entonces decíamos que aquí en Deuteronomio 17, este es el pueblo de Israel, hermanos, al que se le dieron mandamientos de no hacer estas cosas. Y fíjense que son prohibiciones porque son idolatrías y sacrificios que ellos hacían, hermanos, que no debían de practicarlo. Sacrificios idolátricos, imperfectos delante de Dios, condenables, dignos de condenar, pero Dios al hijo que ama lo castiga, lo corrige, lo disciplina. Y por eso es de que a Israel siempre le han acontecido cosas, porque pueblo mío, los que te guían, te engañan y te tuercen el camino y le dicen paz, paz y no hay paz.
Y ahí los tienen practicando todavía, hermanos, algunos de los sacrificios de matar más corderitos, cuando un solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, nos hará limpios de todos nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Su sangre poderosa, aleluya, nos limpia de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado, aleluya. Y por sus llagas nosotros somos sanos, aleluya. Bendito sea su nombre. Y dice aquí, vea conmigo, en el capítulo 17, verso 1, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, que es abominación. Oiga bien, es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallan en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubiereis indagado bien las cosas, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Hermanos, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Hermano, mire, Dios ha puesto la bendición y la maldición. No es que Dios sea malo o que sea injusto, es que el diablo se aprovecha, hermano. Una vez que engendra el pecado en medio del pueblo de Israel, hermanos, ahí va la serpiente, hermanos, y hace debilitar al uno y al otro, y de repente todos se apartan del verdadero camino de salvación y de adorar al verdadero creador de las cosas, del universo entero, en su eterno poder, aleluya, que quiere salvarnos y rescatarnos de la condición caída que hemos tenido en el pecado. Así que ahora hemos entendido que sí han habido prácticas de esta naturaleza, aleluya. Ese fue el castigo a Israel por los pecados de idolatría y muchos otros ejemplos que ahí están. Pero yo quiero concentrarme ahora, hermanos, en estas cosas, aleluya, para que nosotros veamos las consecuencias que también son similares en estos días. Fíjese, leíamos en Romanos capítulo 1, vaya conmigo al verso 21. Fíjese, hermano, de que estas consecuencias son similares hoy en día. La única diferencia es que el castigo no es inmediato. Antes, en el antiguo pacto, el ser humano pagaba con la vida la ley del talión. La cosa que hacía la pagaba con muerte porque había pecado contra Jehová Dios. Muchas leyes, muchos estatutos, muchos rituales. Romanos capítulo 1, verso 21. Hermanos, y ahora en día, hermanos, las consecuencias van a ser el día que nos muramos. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después su juicio. En 2 de Corintios 5:10 dice que también dice que todas nuestras obras van a ser evaluadas, sean buenas o malas, para castigos. Hermanos, aún el cristiano va a ser azotado mucho. Y eso también lo vamos a ver en otro mensaje, porque eso requiere más cuidado y enseñanza. Algunos van a ser salvos, pero sin corona, sin galardón, y todavía azotados, algunos mucho y otros poco. Luego lo estaremos estudiando, hermanos. No descuidemos nuestra salvación y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Porque el Dios al que servimos es un Dios amoroso, es justo, pero también es fuego consumidor y no dará por inocente al culpable. Cualquiera que ande metido en hechicería, en brujería, consultando a los ídolos, a los muertos, hermanos, evocando los espíritus engañadores, hermanos, todos ellos van a perecer. Y el diablo es muy experto para poder llevar a muchos
si se llevó también al mismito rey Saúl, ¿dónde quedarás tú si te descuidas? A Saúl ya no le hablaba a Dios ni por Urim ni por Tumim. Ya Samuel se había muerto y andaba desesperado, y fue la pitonisa a consultarla porque quería hablar con Samuel, y Samuel había muerto, y ella le hizo subir un demonio para engañarlo, y el demonio le dijo: mañana mismo estarás, le dice, conjuntamente con él en el lugar de esos muertos. Hermanos, no nos dejemos engañar. Y dice Romanos 1:21, oiga, Nuevo Testamento: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias en estos tiempos, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles. San Lázaro, San Valverde, San Simón, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de los Dolores. Hermano, mire cuántos nombres le han puesto a la Virgen, dicen a la mamá del Señor Jesucristo, cosas que la Biblia ni menciona, mi hermano. Fíjese que aquí dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí tienen a un Cristo crucificado, hermano. El Señor Jesús no se quedó en la cruz. Lo adoramos ahora, aleluya, en espíritu y en verdad, aleluya. Está sentado a la diestra de Dios Padre, aleluya. En el trono de Dios, aleluya. A la diestra de Dios Padre, bendito sea su nombre, aleluya. Y viene pronto, aleluya. Viene por su iglesia amada, para poderla arrebatar y llevarla así al cielo, aleluya, y estar con Él para siempre, hermano, y venir y reinar con Él en un milenio glorioso. Y cambiaron, verso 23, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Hermanos, la Biblia también nos enseña aquí, como decíamos en 1 Corintios 6:9-11, que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán en el reino de Dios. Eso lo enseñamos en la verdadera iglesia de Dios. Sin embargo, usted visita la iglesia católica, la iglesia del Vaticano, ahí están los borrachos, ahí están los ladrones, ahí están los homicidas, ahí están los adúlteros, los fornicarios, los idólatras. Hermanos, ahí les permiten todo eso. Paga 5 Ave Marías y un tu Padre Nuestro por ahí y ya tus pecados te son perdonados. Mentira, mi hermano. Dice allá en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará jamás, y que el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia con Dios bendito, aleluya. Y el único intercesor entre Dios y los hombres no es el Papa, no es un cura católico, es Jesucristo, dice ahí en Timoteo 2:5, aleluya. Él es el único que intercede por nosotros, aleluya, bendito sea su nombre, aleluya. Así que mi hermano, nosotros no estamos para condenarlos, sino para decirles: pueblo, los que te guían te engañan y te tuercen el camino, enseñando como mandamiento las tradiciones de los hombres. Pero hermanos, dice también: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Hermanos,
cuando nosotros venimos al arrepentimiento y a la renovación de nuestra mente, para adoptar, aleluya, la doctrina del Señor Jesucristo de acuerdo a las Sagradas Escrituras, entonces sentimos la seguridad, aleluya, de la salvación. Y es que, como dice la palabra del Señor, que el que creyere en Él, de su interior correrán ríos de agua de vida eterna, aleluya, que saltan para vida eterna, aleluya. Y el Espíritu nuestro nos da testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios, porque andamos en la luz y en la obediencia, hermanos. Mire, la Biblia dice que esto éramos antes, pero ya no podemos seguir siendo la misma persona que antes éramos, porque la palabra del Señor dice en Juan 3:3 que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Hermanos, ahora vemos nosotros las consecuencias, aleluya, que hay también en el Nuevo Testamento para aquellos que creen de una manera diferente a como dice la Escritura. Anteriormente en la Iglesia Católica no se leía la Biblia. Y hermanos, ellos solamente se llevaban por las enseñanzas que no son bíblicas, sino que han sido, hermanos, algunas tradiciones de hombres que han sido inventadas recientemente, algunos años después de que murieron los apóstoles. Después, hermanos, de la grande persecución que hubo en la Inquisición, donde la Iglesia del Vaticano persiguió a los verdaderos cristianos. Entonces Constantino se unió al grupo de los cristianos que quedaban, porque sabían que entre más mataban, más se reproducían, hermanos. Entonces ellos se quisieron asociar e infiltrar ciertas corrientes que no son verdaderas. Pero la palabra del Señor nos enseña: vosotros invalidáis mi palabra por guardar vuestras tradiciones. Nosotros no queremos caer en el mismo reproche que Dios tiene para aquellos que no guardan su palabra por vivir en las tradiciones que el diablo con engaño ha querido meter en medio de nosotros. La Iglesia Católica, hermanos, ellos tienen tantos ídolos y tantos ritos que la Biblia no aprueba, sino que más bien la Biblia condena. Y como usted lo está leyendo en su palabra, Dios condena esas abominaciones de la adoración a las imágenes, las candelas, los rosarios y cosas que son prácticas idolátricas que Dios no aprueba. Así que, hermanos, ese cuento que la Inmaculada Concepción de María tampoco es cierto. Es una doctrina que fue inventada en 1439. Una doctrina que es más reciente que la palabra de Dios, y en la Biblia no se aprueba, hermanos, para que digan ellos que fue inmaculadamente concebida. Ella tuvo que haber nacido entonces de la misma manera como concibió ella a Jesucristo, y eso no es cierto. Dice la palabra del Señor, hermanos, que ella era de naturaleza humana. Ella misma dijo: engrandece mi alma al Señor y se regocija en Dios mi espíritu, mi Salvador. Ella misma reconoce que ella necesita un Salvador. Esas fueron las palabras de María, aleluya, allá en Lucas 1:46. También, hermanos, nos damos cuenta que ni el Señor Jesucristo ni los apóstoles le dieron un lugar especial para adorarla. Ella fue la señorita santa y pura que Dios escogió para que naciera ese ser supremo. Él era el Salvador del mundo, aleluya. Dichoso aquel que en Él confíe, porque no será avergonzado. Los magos del oriente vinieron a adorar al niño, no a María, ni a José, ni al burro, ni a la vaquita que estaba ahí. Vinieron a adorar al niño trayéndole presentes: oro, mirra, especies aromáticas, hermanos. Y dice la palabra del Señor que el niño crecía en sabiduría, aleluya, y en gracia, en poder de Dios, aleluya. Y el día que se perdió el niño, ni María sabía dónde estaba perdido, porque en ella no había nada de sobrenatural, absolutamente. Aunque la Iglesia Católica trate de tener un grande negocio económico, hermanos, sabemos muy bien de que en ella no hubo nada de sobrenaturalidad. La palabra del Señor lo enseña. Tampoco se fue siempre virgen.
la palabra del Señor. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos la palabra del Señor, como dijo el Señor Jesucristo, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna, y en ella es donde se da el testimonio del verdadero Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. El único Salvador, el único camino que lleva al cielo es Jesús. El único que intercede por nosotros es Jesús. Él pagó el precio. Él es nuestro Salvador, nuestro libertador. Aleluya. Bendito sea el Señor. Fíjese, mi hermano, qué curioso que ellos aseguran de que María tampoco tenía una familia. Elizabeth, hermanos, era prima, la mamá de Juan el Bautista, era prima de María. Ella, hermanos, tenía una familia. La misma palabra del Señor enseña que la madrecita del profeta Juan el Bautista, hermanos, era prima. Elizabeth era prima de María. Y cuando estaba el Señor Jesucristo allá en la cruz, dice, oiga bien lo que dice aquí. Vaya conmigo a Juan 19:25. Tenía por lo menos una hermana. Eso quiere decir que tenía papá y mamá, además de tener una hermana. Juan 19:25 al 26. Cuando usted lo tenga, diga amén. Aleluya. Su parienta era Elizabeth, también para los que están tomando notas, en Lucas 1:36. Lucas 1:36. Amén. Juan 19, verso 25 al 26. Amén. Dice la palabra del Señor. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. ¿Dice eso su Biblia? Amén. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la madre de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan 19:25. ¿Dice eso su Biblia? Amén. Por eso es importante que no nos dejemos engañar. Por lo menos tenía una hermana. Y en algunos escritos bíblicos, algunos escritos literarios, tanto de la Iglesia Católica como de los hebreos, se dice de que su papá se llamaba Joaquín, el padre de María. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo en esta noche? María fue virgen hasta que concibió a su hijo Jesús, en Mateo 1:25. Fíjese que sabíamos que el término conocer, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando veíamos cuando Lot estaba tratando de proteger a los ángeles? Porque los hombres de Sodoma y Gomorra querían conocer a los ángeles. Ese término bíblico se aplica para un acto sexual. Y Mateo 1:25 dice claramente que José no conoció a María sino hasta que tuvo a su primer hijo, Jesús. Primogénito significa el primero de otros más hijos. Mateo 1:25, ¿ya lo tenemos? Dice, oiga bien, vamos a leerlo desde el 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Quiere decir al primer hijo que ella tuvo, después de otros. Ponga atención porque la etimología de la palabra nos enseña claramente que Jesucristo es el único Hijo de Dios, porque dice el unigénito Hijo de Dios, pero de María se dice el primogénito de María. Bueno, ¿y dónde están esos otros hijos? Entonces, tendría que decirlo la Biblia y sí lo dice. María tuvo otros hijos y lo vamos a ver. Vaya por favor conmigo a Lucas 11. Vamos a ver este pasaje de Lucas 11. Yo sé que estamos
estamos aprendiendo, y para aquellos que toman nota es importante que sepamos, hermanos, enseñar a otros, y por lo menos si usted no va a enseñar, no se deje engañar. Aleluya, porque por ahí andan muchos con mentiras y artimañas tratando de extraviarnos. Y recuérdense el estudio que teníamos de que el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en los finales tiempos dice que se van a levantar falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, y engañarán a muchos, si es posible, a los escogidos. Y ya dijimos que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y si a esos escogidos todavía los puede engañar, es porque no se ora, porque no se lee la Biblia y porque no se persevera en la verdad. Y con facilidad, con sutileza somos engañados. Y hay aquel que no se condena, hermano, con lo que aprueba. Dichoso el que no se condena con lo que aprueba. Usted no le diga amén a nada que no esté escrito. Siempre diga, enséñemelo como dice la Escritura. Vamos a ver Lucas 11, verso 27. Oiga bien. Mientras el Señor Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y bienaventurada la Virgen Jesús, dice, ¿verdad?, en los rezos que tiene. Oiga, ¿qué contestó el Señor Jesús? Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero dice que ¿qué? Mientras él decía estas cosas, una mujer le dijo así, ¿verdad? Ok, el Señor Jesús no le dio un lugar de adoración a su mamá. Ahora vamos a Lucas 8. Regrese unas 2 páginas ahí. Verso 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron al Señor Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. ¿Quiénes llegaron? Su madre y sus hermanos, ¿verdad? Eran hermanos en la carne. Eran hermanos en la carne. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Yo no sé si su madre andaba en obediencia, pero algo tenía el Señor que decirnos al respecto de esto. Lo curioso de todo, hermanos, es de que aún en la Santa Cena, cuando el Señor Jesús la celebró, no estaba con su madre, y por lo regular los judíos la celebran tradicionalmente con el resto de su familia. Pero el Señor Jesucristo la tomaba con sus apóstoles. Usted lo puede ver también ahí mismo en el capítulo 26 y 27 del capítulo de Mateo. Amén. Ahora, vaya conmigo a Marcos. Vamos a ver cuántos hermanos, cuántas hermanas tenía el Señor Jesús. Hijos de María. Andaban con María y eran sus hermanos. Unos eran sus apóstoles, otros eran sus hermanos. Vamos rápidamente. Marcos capítulo 6. ¿Ya lo tenemos? Mire, ni siquiera creían ellos tampoco en Jesús. Ni su mamá, ni sus hermanos. Y es más, ni siquiera pudo hacer milagros en medio de ellos. Había tanta despectividad que a lo mejor de veras María quizá no estaba guardando ni siquiera la fe en Dios. Yo no sé, si yo solamente puedo especular, pero usted saque sus conclusiones ahora que vamos a leer esto, porque el Señor dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Ven? Oiga, ¿qué dice aquí? Jesús fue rechazado aquí en el pueblo de Nazaret, donde vivía su mamá, sus hermanos y su pueblo. Jesús es rechazado, sabiendo y oyendo los milagros, las maravillas, los prodigios que él estaba haciendo en las ciudades circunvecinas, en las aldeas y en todos los lugares, levantando muertos, hermanos. Resucitó a Lázaro, hermanos, y sanaba leprosos, hacía ver a los ciegos, los mudos hablaban, aleluya, se paraban los paralíticos y podían caminar, aleluya. Eran señales, aleluya, que el Mesías glorioso estaba en medio de ellos. Y ellos no tenían fe, porque el Señor Jesús dijo, no hay profeta sin honra, si no es en su propio pueblo y entre su propia gente.
Oiga, ¿qué dice el Señor? Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mire, mi hermano, aquí hasta hay nombres de sus hermanas, de sus hermanos. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Hermanos, quiere decir que el Señor Jesús no se sentía honrado en su casa. No estaba siendo honrado por sus hermanos y su madre. ¿Será posible, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, que vino a padecer todos los padecimientos, sufrió, hermanos, también el menosprecio y la ignominia de un hogar, hermanos, cuando tienen a un niñito que es adoptado, hermanos, porque a él le llamaban hijo de fornicación, porque no había sido concebido por su padre, sino del Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Y dice también, aleluya, y en el verso 5, que no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado el Señor Jesús de la incredulidad de ellos, pero recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermanos, y la Iglesia Católica tiene un grande negocio, hermanos, enseñando al mundo a poner su mirada en la madre y no en el Hijo, que es el Salvador del mundo. Hermanos, por amor de Dios, abramos los ojos. Si tú todavía estabas abrigando en tu corazón, hermanos, la posibilidad que porque miras que es muy popular la iglesia y son millones y millones que no leen la palabra del Señor, por la cual vamos a ser juzgados, que condena la idolatría de hombres muertos. Sin embargo, de Jesucristo el Señor dijo que Él lo trajo para que lo adoremos. Y Él no está muerto, Él está vivo. No adoramos a un Cristo muerto. Él resucitó y lo adoramos que está vivo, aleluya. Aleluya, y es poderoso para socorrernos y ayudarnos. Ella fue virgen hasta que tuvo a su primer hijo. Y entonces después Él la conoció. No sabemos, la Biblia no enseña cuánto tiempo José vivió con él. Pero sí sabemos que esos otros hijos eran de María. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en otro evangelio que no sea el bíblico. Por eso debemos de conocer y creer que el Salvador es Jesucristo. Él es el único camino que lleva al cielo. Aleluya. No hay muchos caminitos por ahí, ni tantos intercesores. Eso es un engaño. Hermanos, nosotros sabemos que hay demasiadas corrientes en el catolicismo, hermanos, que no son de carácter bíblico. El purgatorio no existe. Lo que existe es el infierno y de ahí nadie sale. Aunque los papas digan que ellos pueden sacar a los que llegan al purgatorio, es mentira. La palabra del Señor enseña, hermanos, que es un infierno lo que existe y nadie puede salir de ahí. Está establecido al hombre que muera una sola vez y después su juicio. En ese juicio se determina salvo o condenado. Mire, mi hermano, no hay que poner nuestra mirada en ellos. Porque el Señor nos enseña, aleluya, que si Dios nos ha tomado como por hijos, Dios también podría disciplinarnos así como ha disciplinado al pueblo de Israel, poniendo nuestra mirada en cosas que no son Dios, sino en las cosas creadas. Aún los seres humanos fuimos creados. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros pongamos nuestra adoración y confianza, hermanos, en ellos? Mire, el purgatorio no es una enseñanza bíblica. No existe ningún pasaje bíblico que nos enseñe sobre el purgatorio. Enseña del infierno, y usted lo puede ver en Marcos 16:16, usted lo puede ver en Mateo 25,
41 y verso 46. Usted lo puede ver en Lucas 16, verso 19. Todo eso son doctrinas que el mismo Señor Jesucristo trajo, hablando al respecto del fin, del paradero de los condenados. Y todavía en Apocalipsis 20, 14 al 15 dice que ese infierno todavía, con todo lo que tiene adentro, los que no van a resucitar para el arrebatamiento, después de que pasen por el trono blanco, en Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice que todos los que no fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero, del infierno mismo, y esos muertos van a ser lanzados al lago de fuego, eternamente y para siempre. Esa será la muerte segunda. En la primera muerte, el ser humano va a la condenación si no tenía a Jesucristo como su Salvador, porque solamente Jesucristo es la esperanza para la salvación y vida eterna. Los otros muertos van a resucitar para la condenación, y aún ese infierno va a ser lanzado en el lago de fuego. Prohíben a los curas y a las monjas que se casen. El celibato no es doctrina bíblica. Lo dice claramente Primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Yo se lo leo rápidamente, aleluya. Y usted puede ir conmigo también a la Biblia para que esté seguro que lo que estamos hablando en esta noche es la doctrina de Dios Todopoderoso, para que nosotros creamos como dice su palabra. Pero el Espíritu dice claramente, estoy en 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se apartarán del verdadero camino y de la salvación de Dios, de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Entonces la Biblia nos estaba anticipando que iban a haber espíritus engañadores, falsas doctrinas y a doctrinas de demonios. Dice, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Venga que compre la rosa milagrosa, la agüita saladita para que se la vaya a echar aquí y allá. Mentira, mi hermano. Mire, lo que la Biblia no dice, no lo creas. Aunque se lo diga el mismo Papa en persona y vestido con sotana, aunque sea de rosita o blanco, como se le quiera vestir, hermano, no le crea. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Su palabra es verdad. Y dice verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse, hermano, le prohíben a los curas y a las monjas que se casen, y ahí andan haciendo hechos vergonzosos, hermanos, hombre con hombre, mujer con mujer, y abusando también a los niños, hermanos, que se casen. Mejor es que se casen y no que se estén quemando ya vivos en el infierno, porque de veras le digo, la palabra del Señor dice que el que le haga daño a un pequeñito, hermano, mejor es que se amarre una piedra de molino en el cuello y se lance al fondo de la mar, porque no va a tener perdón. Hermanos, los niños, Dios los ama y son lindos y santos, puros. Hay de aquel que le haga daño a una criaturita, hermanos. Dios no aprueba eso. Hay poder en Jesús. Hermano, la Biblia dice que los obispos tienen que ser casados. El siervo de Dios debe de ser marido de una sola mujer. ¿Qué es eso de que no se va a casar? La Biblia aprueba que sus siervos sean casados y que vivan en santidad, no en lujuria, no en actos vergonzosos, sino en santidad, como el Señor nos ha llamado, sed santos porque yo soy santo. La infalibilidad papal. El Papa no es santo. El Papa es otro hombre pecador que necesita arrepentirse para que Dios lo perdone de sus pecados. Él no puede perdonar pecados. Él no es padre, ni siquiera de un hijo, porque no se reproducen. Hermanos, a Él nadie le puede llamar Padre Celestial, porque uno es nuestro Padre que está en los cielos, y Jesucristo dijo, a nadie llaméis Padre vuestro, porque uno es el que está en los cielos. Él es nuestro Padre Celestial. No es infalible. Mire, son pedófilos, abusan niños, son homosexuales.
dice que el acta de nuestros decretos que el diablo tenía contra nosotros fue clavada en la cruz del Señor Jesucristo, anulándola, borrando nuestros pecados y rebeliones para todo aquel que le recibe como su Salvador. Dios lo perdona por medio del sacrificio de esa cruz del Calvario. Aleluya. Por su sangre limpia, nosotros somos perdonados. Bendito sea Dios. El Papa no es infalible, tampoco es el sucesor de Pedro. Déjenme decirles que los apóstoles no tienen sucesor. Nunca se dijo que Pedro iba a tener un sucesor, ni Pablo, ni Andrés, ni Felipe, ni Bartolomé, ninguno de ellos, ni Mateo, hermanos. Miren, él no es sucesor de Pedro, tampoco es el sustituto de Cristo. Él no puede perdonar pecados, no hace milagros, no es cabeza de la iglesia, no es tampoco mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Ahí mismo en Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo fue la ofrenda por nuestros pecados. Él es el sacerdote, el único sacerdote, el sumo sacerdote, el que llevó su sangre al propiciatorio cuando consumado fue ese sacrificio glorioso, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Vamos nosotros, hermanos, a seguir este estudio poco a poco para que vayamos entendiendo, y véngase preparado con sus notas, hermanos, porque es importante. Mire, Dios es el ser sobrenatural único al que se le debe de rendir el culto. Él, hermano, es el responsable de esta creación preciosa, del universo entero, de toda la existencia, hermanos. Él es eterno, omnipresente, omnipotente, es infinitamente bueno, pero también es justo. A Él se le puede llamar Padre Celestial y también se le puede llamar Señor, porque Él es nuestro Dios y nuestro Padre, el creador de todas las cosas. Ponga su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque Él mora allá en la eternidad, en el eterno presente. Él es santo y es puro. Jamás se puede comparar a un hombre débil, con debilidades humanas, tan fracasados como los papas, los curas. Es mucha la vergüenza que está allá sobre todos ellos. Pero dice en Hebreos 12, del 6 al 8, porque Dios, el Señor, al que ama disciplina y azota, y todo el que le recibe por hijo es disciplinado. Pero si ellos no reciben ninguna disciplina de la cual todos hemos de participar, entonces es porque son bastardos, dice la palabra, y no se arrepienten, no tienen conciencia. Saben, hermanos, claramente saben que todo lo que enseñan no es bíblico y no tienen conciencia para poder evitar que cientos y miles de personas vayan a la condenación eterna, porque los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Es nuestra responsabilidad hablar de estas cosas. Es muy importante, hermanos, que sepamos que la iglesia no es un organismo de este mundo. La iglesia es un organismo del cielo. Esta es la sala, aleluya, para que podamos nosotros entrar al reino de los cielos. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran tan negros, tan rojos, vendrán a ser blancos. El Señor los va a perdonar, los va a borrar, y vamos a poder nosotros tener paz para con Dios. No es por mandas, no es por misas, no es pagando por rezos que vamos a sacar a nuestros muertos del infierno, hermanos. Es mentira. Todo esto es un negocio idolátrico. No nos dejemos engañar, por favor. Por ahí andan muchas mentiras. Venga usted y vamos a seguir estudiando cuál es el origen de los papas. Ellos, hermanos, son los césares romanos. Fueron imperialistas y todavía se siguen expandiendo en el mundo entero, conquistando a través de la religión, a través de la política, a través del dinero, de la ciencia.
Hermanos, entre los gobiernos no hay un solo presidente que no vaya al Papa a consultarlo para que le apruebe o le desapruebe las acciones que tengan que hacer hasta de carácter militar. Fueron los papas los que bendijeron la causa de Hitler para ir a matar a más de 11 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos. Hermanos, no nos dejemos engañar. Jesucristo viene pronto y en esta noche yo le invito a usted a que haga conciencia del evangelio que está viviendo. No se conforme con poquito. Nuestro hermano Jaime nos decía en esta noche de cuál quiere ser usted, de cuál grupo quiere ser. ¿Quiere ser de los fríos, de los tibios, o se va a poner los pantalones y esas faldas de las mujeres para poder seguir al Cristo según su palabra y no conforme las tradiciones de los hombres? Y no vamos a adorar al Papa, tampoco vamos a adorar la bestia, la imagen de la bestia, aunque nos lo pidan los 10 reyes de la tierra, porque nosotros no adoramos a los hombres. En Hechos 10 del 25 al 26 dice que cuando llegó Pedro a ver a Cornelio le quisieron adorar y se tiraron a sus pies de Pedro diciéndole que lo que estaban adorando, y Pedro le dijo: levántate porque yo mismo también soy hombre. Adora a Dios. A Dios es que tenemos que adorar. Si los papas fueran verdaderamente los descendientes de Pedro, harían lo mismo. Sin embargo, usted mira cómo llevan al Papa en ancas, hermanos. Hasta pagan por llevarlo en los hombros y ahí llevan un montón de imágenes de muertos, hermanos, cargándolas en los hombros, haciéndoles misas, cantándoles rosarios y tantos cantos. Alabemos al Señor en espíritu y en verdad, porque de esos adoradores son de los que buscan nuestro Padre Celestial. Padre, yo he predicado tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, yo sé que tú vas a demandar, Señor, de manera diferente a cada uno de nosotros, Señor, por tu palabra, como ha sido enseñada, Señor, a nuestras vidas, Señor amado. Por eso te ruego que esas áreas débiles, Señor, que están todavía en nuestras vidas, Señor, tú las limpies, Señor, y las quites, que fortalezcas nuestra vida espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Que nos ayudes a andar en tu verdadero camino, Señor, como dice tu palabra, Padre Santo. Aquellos, Señor amado, que no han tomado en serio tu palabra, Señor, trata con ellos, Señor, para que se arrepientan, para que sean salvos, Señor. Aquellos que se avergüenzan del Evangelio, Padre Santo, yo te ruego, Padre Santo, que les muestres que el Evangelio es poder para salvación, para todo aquel que cree en tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, Señor. Que te acuerdes de nosotros, Señor, el día que vengas en tu reino. Que tengas misericordia de nuestros seres queridos, Señor, y nos ayudes, Padre Santo, para que podamos entrar en el reino de los cielos. Señor, aquellas personas que han pedido, Señor, oración, te rogamos, Padre Santo, que los bendigas y los ayudes. En esta noche, Señor amado, te rogamos por cada uno de ellos. Tú los conoces, Padre. Aquellos también que se han enfriado, Señor, y se han detenido, Padre Santo, en el camino, distraídos por diferentes cosas de esta vida, Señor. Enséñales a poner su mirada en ti, Señor, para que puedan ellos también ser salvos, Señor. Que no se enfríen, que no se aparten del camino de la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que nos guardes y nos ayudes a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con nosotros, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dele un aplauso al Señor.